Muy buenos días. A la, bueno, para quien tengo el honor de exponer en esta oportunidad. Bueno, ahí hay un error en la fecha, no es jueves 11 de abril, es jueves 14 de abril. Un placer saludarles. Mi nombre es Iván Alamilla, abogado corporativo mexicano del Grupo Mont, un estudio con 48 años de fundación, con nuestro managing partner, don Santiago Montt, y en lo particular, bueno, abogado mexicano, reitero, graduado en México. Estudio especialidad en Derecho Corporativo en Santiago y orgulloso miembro del directorio de la Cámara de Integración Chileno-Mexicana, que también nos apoya en la difusión, en la participación en estos seminarios magistrales que nosotros tratamos de difundir periódicamente, hablando respecto de novedades legislativas, comerciales, en cada uno de los países donde Grupo Mont tiene oficinas propias, en los países de la región de América Latina y en el exterior, en Canadá, y estamos abriendo Estados Unidos. Entonces, en esta oportunidad tengo el agrado de dirigirme a ustedes para hablar de un tema que es muy particular, Doing Business en México. Yo les voy a hablar enseguida de algunos tips, más que tips comerciales, les voy a dar algunos tips de cómo hacer negocio con el mexicano, cómo fidelizar con el mexicano, atendiendo a nuestra cultura empresarial e idiosincrasia, qué es a lo que se enfrentan ustedes, no el punto de vista negativo, sino cuáles son las principales características o peculiaridades del empresario mexicano. Algunos esquemas como los servicios que se prestan en México, cómo instalarse en México, además de aspectos laborales, tributarios, que son los que básicamente todo empresario del exterior se pregunta cuando emprende una aventura empresarial o comercial en algún país, que en este caso me corresponde hablarles de México. Y bueno, en honor al tiempo y agradeciendo la puntualidad de cada uno de ustedes, me permito partir con la presentación. Bueno, el nombre oficial, este es meramente datos estadísticos, Estados Unidos mexicanos. Somos una población más o menos censada de 126 millones de habitantes. Nuestro país está conformado como una república federal, compuesta por 32 entidades federativas, de las cuales uno es el Distrito Federal, anteriormente Distrito Federal día Ciudad de México, donde residen los poderes de la Unión, donde reside el Poder Ejecutivo, que descansa en la cabeza del presidente, el legislativo en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Senadores, y el Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso de que estos poderes se muevan de entidad federativa, esta entidad federativa va a pasar a llamarse Distrito Federal o Ciudad de México, y la actual Ciudad de México se va a llamar Ciudad del Valle de México. Dato meramente nominal. De acuerdo a los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Mexicana, el INEGI, fuimos la 11ª economía mundial 2018, y por el PIB se proyecta que va a ser la 7ª economía más grande en el año 2050, aproximadamente, meramente datos estadísticos. Nuestra población es indígena en un porcentaje de 25 millones de personas más o menos, de los cuales 7 millones y medio aproximadamente son hablantes de una de las 68 lenguas indígenas nativas de nuestro país, en México. Ahora, del punto de vista comercial, ¿cómo quizá la recomendación viene muy de cerca, pero cómo creo y cómo me consta que somos los mexicanos? Somos personas amables, somos personas confiadas, confiamos mucho en la palabra. Me jacto decir que también somos honestos, nos gusta decir las cosas con certeza y con verdad. Lo que sí que tenemos quizá un defecto, por ahí hay un dicho muy coloquial: tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, sin ser peyorativo obviamente, pero nosotros culturalmente o del punto de vista del consumo creemos que lo que es Made in USA es mejor, lo que en Estados Unidos decimos definitivamente es mejor. El empresario mexicano regularmente tiene una agenda un poco más holgada que la de algunos otros países de la región de América Latina. Voy a hablar propiamente de Chile, sin hacer una excepción odiosa, sino porque, bueno, el chileno es bastante estructurado y tiene un esquema muy claro. Regularmente el chileno viaja por negocio a México, va en un periodo de 2 o 3 días con agenda copada, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Regularmente almuerza una ensalada, come una ensalada,
y a las 8 o 9 tiene reunión con su clúster o con su casa matriz, haciendo un esquema, un balance de cómo le fue en el día en las reuniones. Eh, Caso contrario, el mexicano que se puede tomar 1, 2, 3 horas de almuerzo y después, bueno, del almuerzo viene la sobremesa con un tequila, alguna cerveza. Y el mexicano lo que está haciendo es conociendo a su contraparte, conociendo a su futuro o eventual partner de negocio. El mexicano hace negocio con la persona, más allá de la empresa. Esto es cultural, esto es de idiosincrasia muy propia nuestra, y el mexicano se toma el tiempo para conocer al futuro partner, al futuro socio de negocio, lo que al chileno en algún momento le puede desesperar, o quizá no le, en su esquema estructurado no le cuadra o algo no le calza, esta toma de tiempo un poco más mesurada del mexicano. Y nosotros, eh, los términos que empleamos regularmente como ahorita o espérame tantito, no necesariamente son sinónimos de celeridad o eficiencia, de rapidez. La ahorita puede ser, sí, ahorita te lo mando, sí, te lo mando, espérame tantito, y son 2, 3, 5 horas y uno espera el mail y el mail nunca llega. Así que paciencia, paciencia con el mexicano. El mexicano se toma mucho el tiempo y no es por desgano ni por desinterés, sino porque somos así. Y bueno, es parte de la cultura y que no les asombre. O si ya realizan negocios con mexicanos, seguramente lo han vivido en carne propia. Ahora, ya el punto de vista empresarial y comercial, la OCDE ha determinado o ha podido esquematizar algunos tipos de servicio que se prestan en los países, sobre todo cuando hay una importación de servicio, cuando ustedes como empresarios del exterior que quieran hacer negocio en México, tienen que identificar 4 posibles perfiles de servicios y sus modalidades. Entonces, ¿cuál es el primero? Les voy a hacer un breve resumen de cada uno de ellos. Los servicios que son transfronterizos de exportación, cuando consumidores mexicanos se transportan a un país local a recibir el servicio. Cuando finalmente el empresario del exterior se establece en México a través de una figura mercantil, o bien cuando personas del exterior o empresas del exterior a través de sus ejecutivos prestan el servicio en México, es decir, el prestador viaja a México. Entonces, parto con el primero, que es el servicio transfronterizo de exportación. En este tipo de servicio, el servicio mismo es el que cruza la frontera. No hay un viaje material de una persona física, persona natural, a México a prestar el servicio, porque estos tipos de servicios regularmente se hacen vía remota, a través de tecnologías de la información, a través de software o programas de ordenadores enviados por Internet. Cuando, por ejemplo, un mexicano se encarga algún proyecto, algún estudio de mercado, qué sé yo, en México se recibe por mail, o hay algún otro, o entre comillas, lo suben a la nube y ustedes lo descargan de la nube. También con asesoría técnica o asesoramiento hecho a través de medios tecnológicos, como en este caso, digamos, una teleconferencia u otro medio electrónico. Y cuando hay exposición de mercancías y servicios bancarios, cuando se compra un bien, por ejemplo, se realiza la transacción, pero el servicio propio de venta no lo hace un extranjero que vaya a México. ¿Ya? En este caso, la premisa es que el servicio es el que cruza la frontera, no las personas. Y ahí hay una gráfica de los que les mostraba que el servicio se suministra en un país, en territorio de un país, el que cruza la frontera es el servicio y se consume en México. En este caso, como el país destinatario, el que la aprovecha el servicio. ¿Qué pasa en el segundo supuesto cuando mexicanos viajan al exterior a recibir el servicio? Y esto es muy común en el caso de turismo, capacitación, por ejemplo, asistencia técnica o bien servicios de salud. Este último en el caso de que haya alguna especialidad médica, algún estudio, algún examen, digamos que no esté tan profesionalizado, que no haya la maquinaria, los equipos tan avanzados como para realizarse exámenes, estudio. Entonces el mexicano sale del país e ingresa a otro país a donde se le presta el servicio. Este es otro tipo de servicio que se le prestan a consumidores mexicanos en el país local. En donde voy a hacer un hincapié y un énfasis es cuando finalmente el empresario, por temas comerciales, por temas de abordar un mercado que es grande, interesante, como el nuestro, como el mexicano,
decide finalmente instalarse en México, o bien, digamos, los servicios que ha prestado o las mercancías que ha vendido tienen un impacto tan importante en México que lo atrae o lo seduce la idea de instalarse en México, o derechamente los clientes mexicanos le piden factura local, que es muchas de las ocasiones que finalmente cuando el empresario del exterior decide instalarse en México. Entonces, esto lo hace a través de algunas figuras jurídicas sobre las cuales, bueno, yo les voy a hacer un breve resumen eh, para que ustedes tengan una idea de cómo hacerlo. Pero regularmente hay dos grandes, digamos, matrices para hacerlo. A través de una sucursal, la sucursal que es la misma persona jurídica del exterior, la primera persona que tiene reconocimiento de personalidad jurídica en México, o bien a través de una filial, esto es una compañía meramente mexicana, con capital o con dueños del exterior, indistintamente de la nacionalidad de que se trate. ¿Ya? Entonces, ya ustedes dicen finalmente, me decido, me voy a México, me instalo, ya sea a través de una branch o de una sucursal o bien a través de una filial. Ok, ahora, tengo que identificar, individualizar bien los bienes que comercializo, los servicios que presto. ¿Cuál es mi actividad económica principal? Bueno, para esto primero tienen que revisar ustedes que hay actividades que están reguladas por la legislación nuestra, legislación local mexicana, en cuanto a la inversión extranjera. ¿Ya? Entonces, hay actividades que son reservadas de manera exclusiva al Estado mexicano, hay actividades que son reservadas a únicamente mexicanos o a compañías mexicanas que contengan cláusula de exclusión de extranjeros, es decir, en los dos primeros ítems, la inversión extranjera está prohibida. Hay un ítem que es la regulación específica que permite que la inversión extranjera participe en sociedades mexicanas en un porcentaje que va de un 10 hasta un 49%, no más que eso. Y hay otras actividades que requieren una resolución previa, una condición suspensiva que se cumpla, que es la resolución del Comité Nacional de Inversión Extranjera para que la inversión extranjera participe en más allá del 49%. ¿Ya? Me regreso. ¿Cuáles son las actividades exclusivas del Estado mexicano, del gobierno mexicano? Lo que es petróleo, lo que es generación de energía eléctrica, lo que son energía nuclear, lo que tiene que ver con la acuñación, emisión de billetes, de monedas, que le corresponde al Banco de México. Esas son actividades propias del Estado, donde ni siquiera particulares mexicanos participan. Sí como prestadores de servicios, pero no en sí la actividad propia de la emisión o de la explotación de estas actividades. ¿Cuáles son las actividades reservadas a mexicanos o sociedades que tienen cláusula de exclusión de extranjeros? En este caso es el transporte de personas, básicamente, porque de aquí se excluye lo que es transporte de mercancías u otros bienes. ¿Ya? Ahí sí puede participar inversión extranjera, pero no en el transporte de personas, interior de personas. ¿Cuáles son las actividades que tienen regulación específica? Lo que son la explotación de puertos, helipuertos, aeropuertos, navegación interior en aguas mexicanas. Ahí hay cierta regulación que no permite más allá del 49% de inversión extranjera. Y en el cuarto supuesto, cuando se requiere resolución para que la inversión extranjera participe más allá de un 49%, bueno, en las actividades que tienen que ver con servicios jurídicos, por ejemplo, y servicios de salud. Ahí se requiere una autorización previa de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera para que la inversión extranjera participe en más del 49% en sociedades mexicanas. ¿Vale? Ya. Entonces, está identificada la actividad económica nuestra. Decimos, ok, puedo participar hasta en un 100% porque no está en ninguno de los supuestos que la ley de inversión extranjera me restringe para poder llevar a cabo una actividad comercial en México. Entonces, ya puedo adquirir activos fijos, ingresar a nuevos campos de actividad económica o abrir y operar establecimientos comerciales o relocalizar los que ya existan, es decir, adquirir sociedades derivadas del mismo giro que yo desempeño. Ahora, teniendo esto claro, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que partir primero solicitando una autorización de nuestra Secretaría de Economía para el uso de la razón social, que no tiene una relación directa con el nombre, con el uso de la marca. ¿Ya? En México sí hay un estricto control del otorgamiento de las razones sociales, así como en Perú y entiendo que en Colombia también hay una autorización previa. Una vez que tenemos esta autorización, acudimos con un fedatario público, que puede ser un notario o un corredor público. Un corredor otorga pólizas, el notario otorga escrituras, y el notario, además de conocer de actos comerciales, también conoce de actos civiles. Esa es la diferencia entre uno y otro fedatario.
Posteriormente a que ya tenemos esto, tenemos que inscribir a nuestra sociedad ante nuestra autoridad tributaria, que es el Servicio de Administración Tributaria, y obtener nuestro Registro Federal de Contribuyentes, o RFC. Quizás son términos que ustedes ya conocen. Finalmente se inscribe la sociedad en el registro de comercio y también se inscribe en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Ahora, ya nos vamos a constituir y demás. Tenemos que, obviamente, individualizar los socios o accionistas, en los cuales no hay restricción en cuanto a la nacionalidad. Determinar el objeto social, su razón social de denominación, cuánto va a durar la sociedad, cuánto vamos a poner de capital, si el capital lo aportamos en dinero o especie, cuál es el criterio para valorar esas especies, para valorizar esas especies. El domicilio de la sociedad, entendido como el domicilio jurisdiccional, por ejemplo, constituido en Ciudad de México, en el estado de Guanajuato, en el estado de Nuevo León, en el estado de Jalisco, a eso se refiere con domicilio social. No dice relación con la individualización de la calle, el número, el piso, la oficina, la comuna, no, sino el domicilio jurisdiccional. ¿Cómo se va a administrar nuestra compañía? Por un directorio, consejo de administración, consejo de gerentes, un gerente, un administrador. Eso se define en el estatuto. El nombramiento, obviamente, la designación de dichos administradores y otras menciones propias de la estructura. El capital, forma de aumentar el capital, cada cuándo sesiona mi consejo de gerentes, de directores, de administración, en fin. Eso es muy común en todos los países de la región, cómo se estructura una escritura de constitución social. Ahora bien, si pensamos, esto hablando de sociedades filiales, si pensamos en cómo nos vamos a instalar en el caso de una branch, y enseguida les voy a hacer la diferencia entre una branch o una sucursal y una filial, bueno, ¿desde qué momento van a poder realizar actos de comercio las sociedades del exterior? Desde el momento en que realizan su inscripción en el Registro Nacional de Inversión Extranjera, cumpliendo los siguientes requisitos: que acompañen todos sus documentos constitutivos y modificatorios debidamente apostillados. Les debo recordar que México suscribió la Convención de la Haya de la apostilla. Por tanto, no hay que realizar un trámite de legalización, que era un trámite más largo, que pasaba por el Ministerio de Justicia, luego Relaciones Exteriores, luego pasaba por el Consulado Mexicano del país a donde se emiten esos documentos para que surta finalmente efecto legal en México. Ahora es una apostilla, es un trámite mucho más corto, sobre el cual se tiene que timbrar o autorizar esta documentación de la sociedad que va a realizar actos de comercio en México. Dichos documentos o dicho contrato social y escrituras modificatorias no tienen que ser contrarias a las leyes o al orden público, leyes mexicanas o orden público establecido en México, y además deben designar un representante, un residente en México, que responda a las obligaciones que va a contraer en representación de esa sociedad del exterior, ¿ya? Y también voy a hacer un alcance más adelante de las características de ese representante legal. Ahora bien, haciendo la distinción entre una sucursal, una branch office o una filial, eh, la diferencia es en que, dependiendo de algún tipo de actividad económica, a ustedes como empresarios, muchas veces la experiencia o las actividades comerciales que desarrollan en su país son, se califican en México. Por ejemplo, si se dedican al rubro de la construcción, para poder participar en una licitación ante pública o privada en México, seguramente les piden número de obras, metrajes construidos, qué sé yo. Entonces, si ustedes participan en una licitación en México con una compañía nueva, con una filial, claro, la experiencia a ustedes les va a restar puntos en la calificación para cuando toman ustedes ¿cómo se llaman? La licitación, porque no tienen la experiencia. Entonces, ustedes la experiencia la traen desde la sociedad del exterior. Pero el tema de la responsabilidad contractual, civil, mercantil, incluso penal, le llega directamente o impacta directamente a la sociedad del exterior, a la casa matriz. Caso contrario, que si ustedes constituyen una sociedad filial, ahí hay comillas, y perdón lo coloquial, hay un cortafuego, porque la responsabilidad llega hasta el monto del aporte del socio o accionista de que se trate. Si, por ejemplo, ustedes como socios o accionistas de una filial mexicana ponen $5,000, la responsabilidad de ustedes va a ser hasta el monto de $5,000, ¿ya? En cambio, si ustedes constituyen una sociedad, una branch, les va a llegar directamente la responsabilidad hacia el exterior. Entonces deben tener, hay que ser muy
hay que tener muy claro el tipo social, cómo vamos a prestar el servicio y a través de qué vehículo de reconocimiento legal en México vamos a prestar ese servicio o vamos a realizar esa actividad comercial. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de sociedades que existen en México? Son muy, muy comunes, son como la mayoría de los demás países de la región. Sociedad de nombre colectivo, comandita simple, limitada, sociedad anónima, la famosa SADCB, comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedad por acción simplificada. Esta última tiene una particularidad que es muy similar a la SAC peruana, a la SAS argentina, entiendo que a la SAS colombiana y a la SPA chilena, que son las que yo conozco, porque estas se pueden constituir de un solo accionista, persona natural o persona jurídica. En el caso de México, esta sociedad está por definición de la Ley General de Sociedades Mercantiles diseñada únicamente para personas naturales, entre paréntesis, personas físicas, como se conoce a las personas, como cualquiera de nosotros, en México, ¿ya? Es decir, una compañía del exterior no puede constituir una sociedad por acción simplificada, una SAS mexicana, ya que esta sí permite tener un solo accionista, pero ese accionista tiene que ser persona natural. Ese es el único alcance. Por eso es de que siempre eh, tienen la idea de consolidar el 100% de las acciones o derechos sociales en un solo controlador. En México no aplica para el caso de las SAS. En los otros tipos sociales sí no hay ningún problema. Ahora bien, el representante legal, para todo efecto, el representante legal en México tiene que ser un residente, ¿vale? Un residente es un mexicano o un extranjero que tenga visa de residencia en el país, ¿de acuerdo? Ahora bien, si ustedes por estructura corporativa de su compañía definen un consejo de directores, consejo de gerentes, estos consejeros pueden ser todos extranjeros y tener facultades amplias de representación, pero esa representación se acota hasta el momento de que se interviene ante las autoridades de la administración pública mexicana, porque ahí el representante de la compañía tiene que ser este residente en México, que les mencionaba que era un mexicano o un extranjero con visa de residencia. Los consejeros pueden realizar actos entre particulares, ningún problema. Firmar un contrato de arriendo representando su sociedad, tampoco hay problema. Pero cuando comparezcan como representantes ante autoridades judiciales, administrativas del Estado, tiene que ser un residente en México. Ese es el gran alcance y acotación que debo hacerles. Ahora bien, del punto de vista tributario, a grosso modo, estamos estructurados en tres niveles impositivos, tres niveles fiscales, que son los federales, estatales y municipales. Los federales son los que tienen una aplicación en todo el territorio nacional, como son, y los impuestos por excelencia o los más importantes que ustedes deben tener en cuenta, son impuestos sobre la renta, con una tasa del 30% que pagan las sociedades, y las personas puede llegar hasta un 35% dependiendo del tramo de ganancia, que de acuerdo a la legislación local, en el Código Fiscal nuestro de la Federación o en la Ley del Impuesto a la Renta se determina, ¿ya? Pero hay un tabulador que permite identificar bien el tramo de impuesto en el cual nos acomodemos o en el cual caigamos de acuerdo a nuestros ingresos anuales. El IVA, que es una tasa del 6%, en México todo tiene IVA, excepto alimentos, medicinas, alimentos a granel me refiero, y las medicinas y los libros, no están grabados con IVA. La venta de estos artículos. Hay un impuesto especial de producción y servicios, pero esto grava básicamente a la enajenación de bebidas con contenido alcohólico, mostos, cervezas, destilados, qué sé yo, el tabaco, cigarros, diésel, que son combustible, y las bebidas, los refrescos, ya sean hidratantes o rehidratantes. Los impuestos estatales son los impuestos que se recaudan en cada una de las 32 entidades federativas de nuestro país, que tiene que ver con impuestos sobre nómina, que es un impuesto que el Estado propiamente cobra a la empresa por el número de trabajadores que tiene en su nómina. Impuestos sobre diversión y espectáculos públicos y el impuesto sobre prestaciones de servicios que quizá no son tan relevantes para ustedes como actividad comercial. Los impuestos municipales cada una de las 32 entidades federativas se divide es muy variado, municipios, alcaldías, que antes eran delegaciones, entonces cada uno de estos municipios o alcaldías tiene es un impuesto general, pero puede variar un poco la tasa. En este caso, el impuesto predial en Chile es similar a las contribuciones que se pagan una vez al año. En México hay un impuesto que grava una enajenación de bienes inmuebles,
tanto para quien enajena como para quien vende, que es el famoso ITSAI, impuesto sobre adquisición de inmuebles, impuesto fomento educativo, perdón, deportivo educacional, fomento turístico, asistencia a juegos, mantenimiento con preservación de vías públicas y alumbrado público. Ahora bien, nuestra empresa o nosotros, nuestra empresa filial o nosotros como branch, ¿a qué estamos obligados desde el punto de vista tributario y de presentar a nuestra autoridad tributaria que es el SAT? Bueno, inscribirnos en el RFC y mantener nuestros datos actualizados. Si cambiamos de nombre, si cambiamos, si aumentamos el capital, cambiamos representante legal, nos cambiamos de domicilio, todo lo que tenga que ver con una modificación sustancial en nuestra estructura, hay que informarla. Hay que expedir comprobantes fiscales, obviamente, las facturas, notas de crédito, notas de débito. Estamos obligados a llevar contabilidad, presentar declaraciones periódicas, ya sea las mensuales, como lo que es IVA. A ver, por ahí me están haciendo una pregunta. Yo, con todo gusto, si quieren, mire, para para darle fluidez a la presentación. Al final dejo un espacio breve de preguntas y respuestas y cualquier duda que sea un poco más ampliada lo podemos dejar, les voy a dejar mis datos de contacto para poder ampliar la información en este sentido. Perdón, me quedé en presentar las declaraciones periódicas de impuesto y las declaraciones anuales como el impuesto a la renta, efectuar las retenciones que correspondan en materia de impuestos a la renta e IVA, emitir un estado de posición financiera, inventario de existencias. Es muy importante que también tiene que ver un tema laboral, el siguiente punto, determinar el monto de la PTU, que es la participación de los trabajadores en las utilidades de la compañía, porque para la legislación laboral mexicana, el trabajador, digamos, la mano de obra, participa efectivamente en la generación de los ingresos de la empresa, de su empleadora, digamos, y anualmente la Comisión para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades determina un porcentaje de las utilidades brutas de la compañía, que regularmente o históricamente en los últimos, les puedo decir, 15 años que yo recuerde, ha sido siempre el 10%, repartible entre todos los trabajadores. Hace una excepción, qué trabajadores pueden tener acceso o no a estas utilidades, que en este caso los trabajadores de confianza, digamos, o los que tienen nivel directivo o gerencial de administración regularmente no tienen, y toda, digamos, la mano de obra o los operativos sí tienen derecho a esta participación, pero hay unos cálculos porque tiene que ver con antigüedad, con monto de sueldo, entonces es un cálculo muy sofisticado que quizá en otra oportunidad desde el punto de vista laboral se los puedo determinar. Y también tenemos obligación de presentar aviso al SAT de cualquier préstamo que se reciba del exterior o aporte para futuro aumento de capital. Esto en nuestros balances y estados financieros. Va. Ahora, lamentablemente, bueno, es sabido que México es un país donde lamentablemente la delincuencia organizada ha encontrado algún nicho como para poder realizar sus actividades delictuales, pero más allá de realizar estas actividades delictuales, ha encontrado un nicho para que estos recursos, que son de procedencia ilícita, puedan, entre comillas, ser utilizados como para es muy coloquial el término que voy a decir, pero es lavado de dinero. Nosotros, desde el punto de vista técnico legal, conocemos como operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero son en verdad lavado de dinero por un término coloquial. Entonces, la delincuencia organizada, ¿en qué actividades ha encontrado un nicho y cómo nuestra autoridad ha podido determinar cómo ubicar estas actividades para hacer un rastreo y evitar que la delincuencia organizada tenga, digamos, alguna forma de ejecutar estos blanqueos, estos lavados, sin que perjudique, digamos, a la actividad comercial de empresarios honestos o que realizan la actividad de una manera lícita? Entonces, todo lo que tenga que ver con juegos de apuesta, concursos o sorteos, son actividades que nuestra autoridad determina como sensibles y sobre los cuales hay que informar siempre a qué nos dedicamos y hay unos formatos donde se llena la información, identificación de los representantes, las actividades que realicen y eventualmente hay alguna fiscalización en las oficinas propias de la compañía para ver que efectivamente se acredite con documentación, a qué se dedican, ver balances y demás. Entonces, todo lo que tenga que ver con juegos de apuesta, concursos, sorteos, actividad sensible. De igual forma, lo que tenga que ver con tarjetas de servicios, de crédito, de pago, las famosas gift cards. Esto no tiene que ver con las tarjetas bancarias, porque esto se regula por la Comisión Nacional Bancaria de Valores en México. Tenga que ver con emisión de cheques de viajero,
operaciones de préstamo de mutuo con o sin garantía, lo que tenga que ver con servicios de construcción o intermediación como corretaje en operaciones de compra-venta de inmuebles, lo que tenga que ver con comercialización de joyas, relojes, metales preciosos, lo que tenga que ver con subasta de obra de arte, lo que tenga que ver con el comercio de vehículos, nuevos usados, medios de transporte aéreo, marítimo, terrestre, actividades relacionadas con servicios de blindaje de vehículos, así como también de bienes inmuebles, lo que tenga que ver con traslado de valores, servicios de administración empresarial, por ejemplo, como gestor de negocio para comprar bienes inmuebles, manejar chequera, cuentas bancarias, estructuras, constituir sociedades, todo esto son actividades que la autoridad nuestra considera como sensibles o vulnerables. Los notarios también tienen una fiscalización. Las empresas que reciben bienes, las organizaciones sin fines de lucro que reciben aportes, servicios de comercio exterior como agente apoderado aduanal, constituir derechos personales como garante en operaciones de bienes inmuebles y todo lo que tenga que ver con bitcoins o activos virtuales. Todas estas son actividades vulnerables donde, reitero, la delincuencia organizada ha encontrado un nicho y nuestra autoridad ha podido determinar que hay que revisar todas estas actividades. Entonces partimos por el hecho de que decidimos instalarlos en México, por disposición de la ley de inversión extranjera podemos realizar tal o cual actividad económica, elegimos el tipo social el cual vamos a realizar una actividad comercial, nos inscribimos al SAT, después ya estas actividades son vulnerables o no, sensibles para la autoridad mexicana, entonces me inscribo e informo a qué me dedico. Es un tema de compliance muy complicado, suena muy complicado, quizá mucha carga de información, pero en verdad es fácil de hacer estas presentaciones cuando se tiene el respaldo documental. Ahora bien, para poder acreditar, digamos, la inscripción de la sociedad en el registro de inversiones extranjeras, primero se solicita la inscripción, se entregan informes actualizados trimestrales, un informe económico anual, y cuando finalmente la compañía realiza su actividad, termina su actividad comercial en México, se cancela la inscripción en el registro de inversiones extranjeras. Muy común y algo que deben tener ustedes en cuenta cuando cuando hay intercambio de bienes o prestación de servicios entre empresas relacionadas, donde esto es muy común en la región de presentar estudios de precio de transferencia, que es el precio pactado entre dos empresas asociadas, ya sea por la comercialización de bienes, prestación de servicios o enajenación de derechos. Entonces, eh, yo entiendo que algunos países de la región esto era como una recomendación, en México es una obligación legal de presentar estudio de precio de transferencia por parte del contribuyente mexicano, ¿ya? Por operaciones entre relacionadas residentes en el exterior o residentes locales. Ahora, en qué caso estamos obligados a cumplir con estudios de precios de transferencia? Cuando por nuestra propia actividad empresarial tenemos ingresos en un año completo, año calendario del 1 de enero al 31 de diciembre, por más o menos 650, hasta $650,000. Estoy haciendo el promedio de acuerdo al tipo de cambio oficial a la fecha, que está como 20, 21 pesos mexicanos, $650,000. Y por la prestación de servicios profesionales, si no se exceden de $150,000 en el año. Entonces, actividad empresarial, $650,000, servicios profesionales, $150,000. ¿En qué casos, sin rebasar estos montos, si el mexicano está obligado a presentar estudios de precio de transferencia, cuando estas actividades se realicen con alguna otra entidad del mismo grupo controlador, pero que esté constituida en una jurisdicción que para México se llama régimen fiscal preferente, o en este caso jurisdicciones offshore o paraísos fiscales. Si por actividad empresarial no rebasamos $650,000, ni por servicios profesionales no rebasamos $150,000, de todas formas tengo que presentar si estas actividades fueron, hay involucrada una entidad constituida en una jurisdicción que para México se considera offshore. Es decir, donde la tasa de impuesto es menor que la mexicana. Entonces,
México emite una lista, digamos, de cuáles son las jurisdicciones offshore, que no voy a mencionarlas acá, pero que son por muchos conocidas, algunas jurisdicciones del exterior donde se presta para hacer un régimen fiscal preferente, un mayor, comillas, aprovechamiento o eficiencia tributaria. Ahora, hay que mirar, no es que enfoque mucho yo esta presentación a Chile, pero digamos, dado que la casa matriz nuestra está en Chile y donde la mayoría de las consultas vienen de Chile, hay que mirar con detalle la nacionalidad, por ejemplo, de ustedes como empresarios, de si existe o no a la fecha de sus operaciones comerciales convenio para evitar doble tributación, donde México y su país es parte, porque hay conceptos que son que pueden ser debidamente aprovechados, ¿ya? En el caso que ustedes se instalen en México y digan, ya, bueno, eh, tengo que prestarle dinero a mi filial mexicana, tengo algún beneficio en el caso de la devolución de las cuotas, de los intereses, qué sé yo, entonces hay que revisar muy bien este tema, el tema tributario internacional. Por tanto, deben revisar si existe o no convenio para evitar la doble imposición vigente entre México y su país, en este caso, digamos, Chile, y sobre todo porque los impuestos o el impuesto esencial que tiene un tratamiento tributario distinto a nivel internacional es el impuesto sobre la renta, no otros impuestos, no el IVA, no impuestos locales, porque son meramente nacionales de aplicación interna en cada país. Esto es impuesto a la renta nada más. En México también se estableció impuesto al activo, pero el impuesto al activo fue derogado en el año 2007, pero como así quedó el nombre, de los impuestos que se graban en México, es letra muerta en verdad, pero en verdad es impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta chilena y el impuesto sobre la renta mexicana. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, ustedes reparten dividendos? La compañía mexicana reparte dividendos a su casa matriz en Chile o a sus accionistas en Chile. Bueno, va a haber una retención en la fuente en México del 5% sobre el monto bruto de los dividendos cuando el accionista sea una persona jurídica y que posea lo menos el 20% de las acciones con derecho a voto. Y el 10% de la tasa de retención del importe bruto de los dividendos, cuando tengan menos del 20%, se trata de personas naturales. Entonces hay que mirar esto con detalle. En el caso de los intereses, que son los réditos o las ganancias de operaciones de préstamos que tengan no garantía, hay una retención del 15% del interés. Entonces, ese 15%, el contribuyente mexicano es el obligado a retenerlo y enterarlo a las arcas fiscales de nuestra autoridad tributaria, que es el SAT. En el caso de regalías, que es el aprovechamiento el uso o concesión de un derecho de autor, una marca, un modelo, un copyright, algo así, un término similar, hay un royalty, una regalía del 10%. En el caso de ser personales independientes, una tasa del 10%. Eh, Ahora, y el último tipo de servicio que se presta es cuando finalmente las empresas del exterior eh, envían a un extranjero para que preste el servicio en México. Es otra forma de servicio de transfronterizo de exportación. Ahora, el punto de vista laboral, bueno, ustedes deben saber que en México es una actividad personal subordinada que se realiza a cambio de un salario, no es un acto de comercio. Las disposiciones de la ley del trabajo son irrenunciables. El trabajador no puede renunciar a vacaciones, no puede renunciar a un salario, no puede renunciar a los feriados establecidos en la ley mexicana. La ley mexicana es muy proteccionista del trabajador, al que considera la parte más vulnerable de la relación laboral. Establece los tipos de contrato que existen, determinado, indeterminado, capacitación inicial, periodo de prueba. En México, por esencia, el contrato es indeterminado o por tiempo indefinido, pero tiene algunas excepciones, ¿ya? La jornada de trabajo se fija libremente entre el trabajador y el patrón. La jornada es diurna, que puede ser de 8 horas diarias, nocturna de 7 horas diarias y mixta de 7 horas y media, que toma parte del horario matutino o de la jornada diurna y otro tanto de la nocturna. Lo que les mencionaba al principio cuando les hablaba respecto a la obligatoriedad de presentar información tributaria ante el SAT respecto de la participación de los trabajadores en las utilidades.
Aquí se refrenda con el tema laboral. Anualmente, y como les mencionaba, del importe bruto de las utilidades se destina un 10% a los trabajadores, con el cálculo y con la precisión de en cuanto hace a la antigüedad del trabajador, cuánto gana y sobre todo si es susceptible o no de este derecho, al tratarse bien de un trabajador de confianza, un trabajador, digamos, ordinario. El derecho a un aguinaldo anual de 15 días de salario por lo menos, que ustedes pueden pagarlo más, pagar un poco más, es como un 13º sueldo. En México apenas ahora se estableció, bueno, el año pasado, el no preservar con la subcontratación. Ahora todas las compañías mexicanas están obligadas a contratar trabajadores, ya la subcontratación en México quedó derogada. Los trabajadores pueden asociarse en sindicatos, a lo menos con 20 personas, y en los sindicatos, en este universo de trabajadores de confianza no aplican, ¿vale? Un tema migratorio que es muy interesante que ustedes puedan determinar, que reitero, como México, además de ser proteccionista de la ley mexicana, es proteccionista de la parte vulnerable de la relación laboral que es el trabajador, es más proteccionista aún del trabajador mexicano, porque establece topes de contratación extranjera para que la balanza siempre sea 90% de trabajadores mexicanos y 10% extranjeros, no más de 10%. Esta norma no aplica en el caso de directores, administradores o gerentes, ¿ya? Pero digamos operarios, de mano de obra, personas, digamos, que no tengan estos cargos gerenciales, tiene que ser 90% mexicanos, salvo que haya una parte del arte, de la industria, de la ciencia, a donde los mexicanos no estén capacitados, entonces ahí se puede volver a rebasar, ahí se puede rebasar, mejor dicho, el tope de 10% de extranjeros, pero el empleador mexicano está obligado a capacitar a los mexicanos para volver a este balance de 90 a 10. ¿Ya? ¿Cómo se integra el salario en México? Las prestaciones mínimas del salario en México, que el costo empresa va más o menos en promedio de un 28, 30, 32%. ¿Cómo se compone el salario? Por las prestaciones mínimas, que son riesgos de trabajo, conceptos de enfermedades y maternidad, invalidez y vida, como en todos los países de la región, retiro, guarderías, Infonavit, que es el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el impuesto sobre la nómina, que yo les mencioné hace un momento, que es un impuesto que se le paga, es un impuesto estatal, y la tasa varía dependiendo de la zona económica. La tasa más baja es el 1,8%, Baja California Norte, y la más alta, Ciudad de México. Bueno, de manera general es lo que les puedo comentar respecto a las particularidades que tienen que mirar ustedes cuando hacen negocios en México, si ya han realizado actividades comerciales en México. Eh, Es muy, muy, muy importante que determinen bien el tipo de servicio al que se van a dedicar, si tiene o no alguna retención a la fuente. Si yo soy un empresario de un país con el cual México no tiene suscrito algún convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta, bueno, uno se acoge a la ley mexicana 100% y el contribuyente mexicano va a ser el obligado a hacer la retención de estos montos de acuerdo a la normativa local y al posterior entero del pago de la factura con el descuento debido. Así que bueno, yo agradezco mucho la atención, espero haber sido de apoyo, de guía en estas materias. Nosotros constantemente estamos dando este tipo de charlas que son instructivas o didácticas para los empresarios, para abrirles un poco más el panorama con tips prácticos de cómo instalarse en algunos de los países donde, cuando menos donde nosotros como Mont Group tenemos oficinas propias que están ahí abajo en mi última lámina de presentación: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay. Y bueno, acabamos de abrir Estados Unidos, en eso estamos creciendo, estamos expandiendo. Y bueno, yo reitero mi agradecimiento, ahí están mis datos de contacto. Soy orgulloso miembro del directorio de la Cámara de Integración Chilena Mexicana, cuya gerente está presente, a quien aprovecho a mandar un saludo muy especial. Y yo quedo a disposición de ustedes. Cualquier duda o comentario, mi correo electrónico está ahí. Y bueno, yo quedo atento si tienen alguna duda o pregunta muy particular.
Sobre acá lo podemos abordar acá, o si es muy precisa, la podemos seguir por correo electrónico. Ningún problema. Quedan sus órdenes. Señora Herrerías, gracias a usted. Don Genaro, los servicios digitales, claro, si en México, si están establecidos en México, claro, la factura se emite con un 16% de IVA. Salvo que hay que mirar acá un tema y voy a tratar un poco más el tema del convenio para evitar la doble tributación. En el caso de que los servicios, digamos, se presten desde el exterior, se aprovechen en México, pero si no hay presencia en México para la prestación del servicio, no hay retención en la fuente, no hay retención en el país que paga, no hay retención en México. ¿Por qué? Porque nos acogemos al convenio para evitar la doble imposición entre Chile y México. Voy a hablar Chile y México en particular, por lo que tiene que ver con beneficio empresarial, para que la factura que usted, el pago de la factura que usted emitió sea sujeto de impuesto en Chile nada más. Esto en el caso de beneficio empresarial. Pero si usted se constituye en México y usted en México emite una factura, claro, usted emite una factura con IVA. Ahora, si se trata de servicios digitales prestados por una entidad, por una empresa, con la cual México no tiene suscrito un convenio para evitar la doble imposición, en México sí va a haber retención de la fuente que es del 25%. Es decir, si por ejemplo México no tiene suscrito con Brasil, por darle un ejemplo, convenio para evitar la doble imposición y se presta un servicio digital aprovechado en México, la factura va a tener una retención del 25%. Entonces, la que es factura por 100 va a llegar con un descuento del 25, va a llegar 100 menos 25 a Brasil, digamos, los fondos, porque se entiende que no hay convenio para evitar la doble imposición. Si hay convenio y el servicio se presta de manera virtual sin que el brasileño viaje a México a prestar el servicio, se acoge entonces al artículo de beneficios empresariales. Espero haber sido preciso con la respuesta. Fantástico. Bueno, en honor al tiempo y de todos ustedes, soy bien respetuoso de eso. Agradezco mucho la atención. Reitero, mis datos están acá al pie de la presentación. Eh, avanza, avanza, avanza. Chan, chan, ahí está. Fantástico. Señor Castro, muchas gracias por la pregunta. Al señor Herrerías, muchas gracias también. Y reitero, gracias a todos ustedes y yo me mantengo en comunicación. Por favor, sigan los canales nuestros de información, donde además de temas de México, tratamos otros temas muy interesantes y de actualidad legislativa en los países de la región. Así que, bueno, un placer, muchas gracias y les deseo un excelente día.